La CIA norteamericana escribía el 11 de diciembre de 1978 el siguiente memorando. El prospecto de que la crisis del Beagle sea detenida por concesiones mutuas o por la reunión de ministros de mañana continúa siendo pobre. Si la reunión de ministros falla, la iniciativa militar argentina más probable será ocupar la isla de Ebout y Barneveld, las cuales están probablemente deshabitadas y tal vez, la del Cabo de Hornos que está escasamente poblada. Esta acción limitada le daría a los argentinos el control de tierra necesario que garantice sus pretensiones en el Atlántico sin demasiado derramamiento de sangre. Este movimiento además pondría el peso de la escalada de la guerra sobre los chilenos. En tal caso, los chilenos podrían limitarse a una respuesta diplomática. Nuestra mejor evidencia sugiere que los argentinos no desean iniciar un conflicto mayor. Pero en caso de hacerlo, están dispuestos a continuar con él a lo largo de una frontera de aproximadamente 2.000 millas con Chile. Las disputas territoriales pueden llevar a las naciones a conflictos extraordinariamente rápido. Pocas cosas pueden generar olas de nacionalismo e iracundo furor y odio tan efectivamente como lo es el prospecto de ver el territorio nacional arrebatado, independiente del hecho de que tal territorio guarde algún valor. Chile y Argentina siempre mantuvieron disputas territoriales. De hecho, es extraño que en realidad no se haya desencadenado alguna guerra y habla bien de los líderes y del sentido de civilidad de ambos países. Durante las innumerables tratativas diplomáticas entre Chile y Argentina que se mantuvieron a lo largo de las décadas, ambos países firmaron los Pactos de Mayo en 1902. En este se establecía el principio de bioceanismo, implicando que Chile era un país eminentemente orientado hacia el mar Pacífico y la Argentina hacia el Atlántico. Esta construcción conceptual, aunque estaba consagrada en el marco legal de un pacto internacional, no tenía poder vinculante alguno, pero fue uno de los que precisamente trajo los mayores inconvenientes debido a su ambigüedad y vaguedad. El Pacto de 1902 fue uno de los pilares de la política argentina para con Chile durante casi 80 años y de hecho continúa siéndolo hasta nuestros días. No es inoficioso decir que este pacto incluso estableció el mecanismo de resolución de conflictos en caso de que estos nuevamente se presentaran. Los países establecieron de libre y mutuo acuerdo que la corona británica arbitraría las controversias de derecho internacional que surgieran entre ambos países. El conflicto del Canal Beagle se trató, según David Struthers, no respecto de la posesión de las islas, entre comillas, al sur del Canal Beagle que en virtud del Tratado de 1881 le pertenecían a Chile y cuya interpretación no desconocía Argentina, sino que respecto de lo que se debía entender al referirse al trayecto del canal en sí, al desembocar en el océano. Esto suena contradictorio considerando que, en efecto, el conflicto jurídico-diplomático se dio respecto de la posesión de las islas del Canal Beagle, pero permítame el oyente explicarme. La interpretación chilena de los acordados de 1881 y 1902 establecían que las islas quedaban bajo su jurisdicción puesto que en efecto, se encontraban al sur del Canal Beagle ya que estos consideraban la salida del mismo hacia el este. Los argentinos, sin embargo, indicaron que en realidad la salida del canal al océano era hacia el sur contorneando bizarramente la isla Navarino y por tanto, las tres islas pertenecían a Argentina. Debido a que los juristas que confeccionaron estos pactos no indicaron fehacientemente la salida del canal al océano, para los argentinos la posesión de las islas se volvía gris y discutible. Para entender este afán por estas tres islas al sur del mundo debemos comprender la mente de los argentinos, o por lo menos, la mente de los argentinos que saben del tema. Para estos, el Atlántico tendría que ser su mare nostrum. Aquella exacerbación por establecer preponderancia en el Atlántico se hacía mucho más necesaria considerando la humillante pérdida de las Islas Malvinas ante el Reino Unido respecto de las cuales, cualquier tratativa legal por muy legítima que fuese caía en los sordos oídos de una potencia de primer orden. Antes de la Convención de la Ley del Mar de las Naciones Unidas de 1982, no existía universalmente un principio que indicase cuál era la extensión mínima del territorio desde el cual un Estado podía proyectar las 200 millas náuticas de jurisdicción marítima. Por lo tanto, si la teoría chilena ganaba su jurisdicción marítima hacia el Atlántico se convertía en una realidad, lo cual era inaceptable para los argentinos puesto que aquello interrumpiría una eventual reclamación por territorios árticos, además de que iría contra su inútil y no vinculante escuela de pensamiento de bioceanismo. Por esa razón, las islas Lennox, Picton y Nueva se convirtieron en oro puro. Como las disposiciones de los Pactos de Mayo de 1902 establecían que en caso de conflicto, el arbitrio sería realizado por la corona británica, pronto los estados suramericanos subsumieron su problema a esta para encontrar solución. Luego de deliberaciones que duraron 6 años, la Corte llegó a una conclusión. La interpretación de que debía entenderse por salida de la boca del canal era la más natural y obvia. Los jueces concluyeron a través de la sana crítica y las máximas de la experiencia y por lo tanto, concluyeron que si los codificadores originales de los acordados hubiesen querido dar una interpretación tan intrincada y poco intuitiva al límite marítimo lo habrían establecido expresamente.
En definitiva, decía la Corte, es tan natural considerar que la salida del canal Beagle hacia el mar sea por sobre las islas en disputa que los autores de los códigos no creyeron siquiera necesario establecerlo. A propósito, la reina Isabel no tenía manera de alterar las conclusiones de los jueces europeos, por lo que la excusa dada para tachar de nulo el laudo era por el propio conflicto con el Reino Unido es risible. Además, los argentinos y chilenos habían acordado el método de solución de conflictos en 1902, época en que el conflicto por las Malvinas existía, por tanto podrían haber buscado otro árbitro que considerasen más imparcial. Cuando el resultado no le gustó a la Argentina, el país lo declaró irremediablemente nulo en 1977. No es afán ofender a los argentinos, pero habrán de reconocer que tal actitud es propia de un niño malcriado y no de un país que se rige por las leyes internacionales. En cualquier caso, estaban gobernados por un gobierno militar y como buen gobierno autoritario necesitaban de un enemigo foráneo. Un conflicto internacional es bastante útil para aglutinar al grueso de la población alrededor del gobierno por muy nefario que éste sea, ya que éste es hábil en adueñarse de la narrativa patriótica y de dotarse de una capacidad semidivina de interpretar el querer del pueblo. En definitiva, los argentinos sintieron su orgullo humillado y descartaron el laudo. Las relaciones se deterioraron a un punto de no retorno y para 1978, la Argentina se preparaba para la Operación Soberanía. Para diciembre de 1978 la tensión ya no daba para más y los prospectos de una guerra total se hacían imposibles de obviar. Miembros de la ala dura de la Junta Argentina como Emilio Macera comenzaron a aumentar su retórica belicista y abogaban por tomar las islas a la fuerza. Los chilenos, aunque con escándalo mínimo en comparación con su vecino, también se preparaban para la defensa del país. La defensa general del país recayó en los hombros del general del aire Fernando Matella Obel. Los argentinos, por su parte, con su retórica de defender territorio patrio y reivindicarlo, realizaban sendos ejercicios militares y juegos de guerra. En Mendoza, por ejemplo, se realizaban apagones de luz en caso de ataque aéreo chileno e infinidad de otras tácticas para mantener a la población preparada para la guerra. Sin lugar a dudas, estos ejercicios como el de ordenar apagones en ciudades argentinas en caso de ataque aéreo eran un mensaje para Chile. La idea era infundir tal temor en Chile y convencerlos tan absolutamente de la guerra que se venía para que éste, al final, cediera a las demandas argentinas. Lo gracioso de todo esto era que la única manera que los chilenos hubiesen tenido para bombardear Mendoza era a través de aviones civiles a hélice requisados lanzando bombas bautizadas por el general Mattei como PJ. Lanzadas por el piloto desde la cabina como lo hacían en la Primera Guerra Mundial, estas bombas se llamaban PJ porque eran solo, entre comillas, para joder. En definitiva, los argentinos, a sabiendas de la imposibilidad de los chilenos de atacar territorio argentino por aire, solo estaban realizando un teatro de guerra bastante inoficioso. Inoficioso porque intimidaba a la población civil argentina y contraproducente porque con estas prácticas no consiguieron más que alertar a Chile. Si la idea era intimidarlos, al final consiguieron exactamente lo contrario y peor aún, ya no tenían forma de utilizar la sorpresa a su favor. Sea como fuere, los argentinos establecieron como fecha para su invasión el 22 de diciembre de 1978 y la acumulación de fuerzas argentinas comenzó paulatinamente y luego aceleradamente. La población chilena más cercana a Argentina era Puerto Natales y sus habitantes se preparaba para la invasión. El comandante chileno de la zona era Alfredo Fuadi Paxton y también se preparaba para el asalto final. Recuerda Fuadi Paxton que si bien había temor, sentimiento muy humano ante el prospecto de la muerte, no había pánico, o por lo menos no de un nivel que dificultara la logística. A pesar de lo que podría parecer, las diferencias militares entre Chile y Argentina, aunque pronunciadas, no eran decisivas. Esta no era una lucha de Goliat contra David. Struthers cree que en caso de haberse desencadenado una guerra, la cancha estaba bastante pareja. Por supuesto, Argentina tenía muchísimo más material en la fuerza aérea y en blindados, pero los chilenos tenían una mejor armada, mejor inteligencia y la ventaja del defensor. No solo eso, el defensor al que se encontrarían los argentinos no solamente eran parte de los 95.000 hombres en uniforme que llenaban los regimientos y divisiones chilenas, sino que se encontrarían a soldados de la zona que estaban protegiendo a su país y sus propios hogares. Existen testimonios de soldados chilenos que indican que muchos de los argentinos que se encontraban en la zona eran del norte del país y estaban muy mal preparados para el terrible invierno y al parecer, decía un chileno, solo querían volver a sus casas. Uno es libre de dudar y decir que aquellas apariciones nunca ocurrieron y que los argentinos estaban excelentemente apertrechados. Sin embargo, solo basta ver el desempeño en Malvinas para decidir que algo de mérito podría haber en esos testimonios. Otra práctica de la que se quejaban los conscriptos argentinos era que los oficiales vivían cómodamente en el poblado de Río Turbio, cosa que afecta enormemente la moral. Cualquier hombre, por muy valiente o por muy nacionalista que sea, se preguntará, ¿por qué tengo que morir solo y ellos no?
O realizaban prácticas muy absurdas, como forzar a los soldados que lucharían a descargar ataúdes desde los camiones, cosa que naturalmente ponía pálidos a los jóvenes del norte de Argentina. El uso de conscriptos del norte de Argentina tiene mérito por cuanto en el sur de la frontera había mucha relación entre las poblaciones, pero la ejecución estuvo mal hecha tanto por negligencia como por desinterés. A diferencia de estos, los chilenos habían impartido la orden de que los soldados del primer frente recibieran su ración primero y al último los oficiales y todos debían comer en el mismo lugar. Al parecer, el pan de guerra, como estos le llamaban a las raciones, no escaseaban y la idea era instaurar la fraternidad de armas en que un hombre está dispuesto a morir por otro y a su lado porque han pasado por las mismas vicisitudes. Si estos escasos testimonios son ciertos, entonces la diferencia moral entre ambos bandos habría de haber sido enorme. Al fin y al cabo, el por qué finalmente Argentina nunca atacó es discutible. Personalmente creo que se pueden resumir en las siguientes razones de derecho internacional. Para Carlos Weisman la invasión argentina fue detenida por la presión internacional. Cosa que habría sido cierta y que no habría tenido algún entendimiento reivindicatorio como si lo podría haber tenido un ataque en Malvinas. En definitiva, Argentina habría sido el agresor y de aquello no habría cabido duda alguna. Los peruanos fueron presentados con el prospecto de unirse a una guerra contra Chile. Dice Jaakko Olsztyn en su libro, The State, or and the State of War, que presentados con tal proposición, el canciller peruano José de la Puente Ratbich se denegó indicando que 100 años atrás los peruanos habían ofrecido lo mismo y estos se habían denegado. El peruano le entregó la información al canciller chileno Cubillos. Muy probablemente los peruanos tampoco tenían interés en ser considerados los agresores. Esto debe haber sido una bofetada para los argentinos y si bien los peruanos realizaron una movilización parcial, al parecer nunca hubo real riesgo de un enfrentamiento triple, lo que en definitiva le permitió a los chilenos a despegar su máximo poder en el sur. La férrea actitud chilena de no retroceder y el hecho de que sus fuerzas armadas no eran un enemigo fácil. El norteamericano David Morris indica en The Historical Utility of an Ambiguous Concept. Chile expresó sin equívoco su disposición a luchar y que su formidable armada estaba bien posicionada. El norteamericano opina de que en caso de que los chilenos no hubiesen mostrado su voluntad casi resignada a luchar, los argentinos, muy probablemente, hubiesen atacado. Literalmente, los chilenos estaban afilando los cuchillos para ir a la guerra. Años antes, cuando la crisis comenzó a sentirse de manera más intensa, el ejército chileno comenzó a reintroducir el infame cuchillo corvo. El norteamericano William Sadar dice de esta arma a propósito de la Guerra del Pacífico que en 1879 los chilenos llevaban un cuchillo llamado corvo. Ellos utilizaban estas terribles armas para degollar a los peruanos y bolivianos heridos y desfigurarlos. Casi nunca dejaban vivos ni tomaban prisioneros y eran feroces en el combate. En un caso, un oficial chileno entró a una enfermería con heridos peruanos y bolivianos y gritó, «Hoy no queda ni un cholo vivo», y comenzó a matarlos a todos. 100 años después, a los regimientos y divisiones se le comenzó a entregar estas mismas armas para ir a la guerra al igual que sus ancestros. Si a un soldado se le entrega un arma para la lucha cuerpo a cuerpo, el mensaje es bastante claro. La guerra es hasta la muerte. Luego, Struthers dice en The Beagle Dispute que en caso de guerra, los argentinos tendrían que haberse enfrentado a las bien entrenadas fuerzas chilenas, motivadas y defendiendo territorio patrio en territorio difícil. Eso sin contar con los habitantes masculinos de la región que no se alejaron de la zona en conflicto. Además, según el norteamericano, la armada chilena era de primer orden y era un rival más que formidable para su contraparte argentina. El prospecto de la invasión a Chile habría acarreado severas pérdidas para Argentina en una guerra injusta en que el derecho internacional hubiese respaldado a Chile. Simplemente, el precio para pagar por las islas era demasiado elevado. Muy probablemente, la guerra hubiese terminado en una horrible masacre. A la inversa, para los chilenos el objetivo era mantener la soberanía del Estado, por lo tanto, el precio a pagar en sangre era comparativamente menor. O dicho de otra manera, estaban más dispuestos a pagar más en sangre que los argentinos por razones obvias. Ciertamente, una eventual victoria argentina no podría descartarse de plano, pero las pérdidas hubiesen desequilibrado la eventual ganancia potencial. La ganancia era una proyección jurisdiccional marítima pagada en sangre de miles de soldados argentinos y miles de soldados chilenos. Ante un rival que no daba el brazo a torcer y a sabiendas de que la empresa que se proponía resultaría desastrosa desde todos los puntos de vista, los argentinos y chilenos tuvieron la suerte de que la intervención del Papa se realizara en último momento y al final, la guerra nunca se desencadenó. Los argentinos pudieron excusarse indicando que el Papa había detenido la guerra. Personalmente creo que la Junta Argentina sabía que no tendrían una victoria fácil sobre Chile o de plano perderían, por lo que la intervención del Vaticano literalmente fue un regalo divino para ambas naciones.
4 años más tarde, demostrando una miopía interpretativa similar, lanzaron los argentinos la Operación Rosario sobre Malvinas, bajo el entendido de que los británicos no pelearían por unas islas perdidas en el mar y que gozarían de algún entendimiento diplomático. Finalmente, los británicos sí fueron a recuperar las islas y ahora, con un país vecino interesado en su derrota, tuvieron que luchar con una potencia mundial. Al comportamiento chileno muchos argentinos lo podrían llamar de cobarde o traicionero. Pero en definitiva, ¿por qué razón los argentinos habrían sido acreedores de la lealtad de un país que deseaban invadir? Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.